Bienvenidos a esta sesión de Química en Aula SEMS HD. Hoy abordaremos el tema de reacciones químicas. Recuerda estar cómodo, tener a la mano cuaderno, bolígrafo, tabla periódica, tu libro de texto o manuales, pero sobre todo, diviértete en el programa de hoy. Te deseamos éxito y ¡comenzamos! ¿Sabías que la acidez estomacal se forma a través de una reacción química? Generalmente la acidez estomacal se caracteriza por una sensación de ardor en el estómago. Ocasionalmente se produce cuando la secreción de ácido clorhídrico propia de este órgano es particularmente elevada, y esto irrita al esófago. Cuando el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico en el estómago, se descompone produciendo dióxido de carbono, agua y cloruro de calcio. La ecuación es: carbonato de calcio reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico y producen una molécula de dicloruro de calcio más una molécula de agua más una molécula de dióxido de carbono. Durante el proceso, el ácido clorhídrico se transforma en cloruro de calcio, que es una sal, con lo cual disminuye la acidez estomacal. Las ecuaciones químicas son la representación simbólica utilizada por los químicos para describir una reacción química. Las ecuaciones químicas contienen elementos o compuestos que son los que forman reactivos y productos. Los símbolos en las ecuaciones químicas son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos, pero también se utilizan en fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativa fija del mismo. Así es, Noemí. Ahora vayamos a observar y analizar el siguiente contenido. Las reacciones químicas son procesos en donde una o más sustancias se transforman en otras con características nuevas. Los científicos representan de manera visual y por escrito estas reacciones mediante ecuaciones químicas que nos proporcionan toda la información sobre el proceso químico. A continuación te explicaré los símbolos utilizados en las ecuaciones químicas. Esta flecha que apunta a la derecha significa se forma o se produce. También nos indica que es una reacción irreversible. Esto quiere decir que después de haber ocurrido la reacción química, las sustancias formadas no pueden regresar a su estado original. Por ejemplo, la madera al quemarse se convierte en ceniza. Es una reacción irreversible, ya que la ceniza no puede convertirse nuevamente en madera. La flecha que apunta a la izquierda y a la derecha nos indica que es una reacción reversible. Esto quiere decir que después de haber ocurrido la reacción química, las sustancias formadas pueden volver a su estado original. Por ejemplo, el gas hidrógeno más el gas oxígeno forman el agua, y el agua, al hacerle pasar electricidad, se desprenden sus gases originales. Esto quiere decir hidrógeno y oxígeno. La flecha apuntando hacia arriba significa que se desprende gas en forma de vapor. La flecha apuntando hacia abajo significa que se forma un sólido que se precipita. Esto quiere decir que se va al fondo de nuestro recipiente. Las letras S, L y G dentro de los paréntesis nos indican el estado de agregación de las sustancias. S para el estado sólido, L para el estado líquido y G para el estado gaseoso. Las letras AC o AQ dentro del paréntesis nos indican que es una disolución acuosa. Esto quiere decir que se encuentra diluido en agua. El triángulo significa calor, el símbolo de la cruz significa más o reacciona con. Vamos a nuestro primer ejemplo. Primeramente, debemos de identificar a nuestros reactivos y a nuestros productos. ¿Cuáles son estos? Todo lo que se encuentra antes de la flecha se le llaman reactivos, porque es lo que va a reaccionar, y todo lo que se encuentra después de la flecha se llaman productos, porque es lo que se va a producir o lo que se va a formar en nuestra reacción química. Si podemos ver, hay ciertos números que acompañan a las letras o a los símbolos químicos. Estos nos indican la cantidad de sustancias que están reaccionando. Estos números grandes que se encuentran acompañando a los elementos se llaman coeficientes, y los números pequeños que se encuentran abajo de los elementos químicos se llaman subíndice.
En esta ecuación química tenemos dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de agua. El oxígeno no tiene coeficiente, pero se sobreentiende que es una molécula de oxígeno la que está participando en esta reacción química. Y la ecuación se lee de esta forma: dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso más una molécula de oxígeno en estado gaseoso producen dos moléculas de agua en estado líquido. O también es correcto decir, dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso y producen dos moléculas de agua en estado líquido. Esta ecuación química se lee de esta forma: una molécula de óxido de sodio en estado sólido más dos moléculas de ácido clorhídrico en estado líquido producen dos moléculas de cloruro de sodio en estado sólido más una molécula de agua en estado líquido que se está desprendiendo en forma de vapor. O también se leería de esta forma: una molécula de óxido de sodio en estado sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en estado líquido y producen dos moléculas de cloruro de sodio en estado sólido más una molécula de agua en estado líquido que se está desprendiendo en forma de vapor. Esta ecuación química se lee de esta forma: una molécula de cloruro de sodio en disolución acuosa más una molécula de nitrato de plata en disolución acuosa producen una molécula de cloruro de plata en estado sólido que se precipita más una molécula de nitrato de sodio en disolución acuosa. O también se puede leer de esta manera: una molécula de cloruro de sodio en disolución acuosa reacciona con una molécula de nitrato de plata en disolución acuosa y produce una molécula de cloruro de plata en estado sólido que se precipita más una molécula de nitrato de sodio en disolución acuosa. En esta ecuación química nos podemos dar cuenta que hay un triángulo arriba de la flecha. Esto quiere decir que se le está aplicando energía en forma de calor, o sea, se le está calentando para que se lleve a cabo esta reacción química. Cuando este triángulo no está arriba de la flecha y aparece a un lado de los productos, esto quiere decir que se está liberando energía en forma de calor. Y esta ecuación química se lee de esta forma: el magnesio en estado sólido más dos moléculas de ácido clorhídrico en disolución acuosa, al aplicarles calor producen una molécula de cloruro de magnesio en disolución acuosa más una molécula de hidrógeno en estado gaseoso que se está desprendiendo en forma de vapor. O también se leería: el magnesio sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en disolución acuosa y al aplicarles calor producen una molécula de cloruro de magnesio en disolución acuosa más una molécula de hidrógeno en estado gaseoso que se está desprendiendo en forma de vapor. En este último ejemplo podemos observar que no aparecen los estados de agregación de las sustancias que participan en la reacción química, y esta es la forma más común de encontrar a las ecuaciones químicas, y se lee de esta forma: una molécula de ácido clorhídrico más una molécula de hidróxido de sodio producen una molécula de agua más una molécula de cloruro de sodio. O también quedaría de esta forma: el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para producir agua más cloruro de sodio. Interesante, ¿no? Mira lo que te traje. Muchas gracias, Consuelo. Queda perfecto porque hoy realizaremos el experimento sobre la oxidación de la manzana. ¿Y qué vamos a necesitar? Te explico, Consuelo. Una manzana, un cuchillo, un plato y el jugo de un limón. Como primer paso, procederemos a cortar por la mitad a la manzana. Con cuidado, Consuelo. Segundo paso, muchas gracias. Vamos a poner a esta mitad jugo de limón. Tercer paso, dejamos transcurrir 30 minutos y veremos qué sucede. Mientras, vamos a lo que sigue. Una de las más importantes reacciones químicas que se producen en la naturaleza es la fotosíntesis. Por medio de este proceso, las plantas absorben la energía del sol, utilizándola para convertir el agua y el dióxido de carbono en su alimento y también en oxígeno, es decir, en compuestos orgánicos reducidos. Para esto es necesaria la participación de la clorofila, contenida en los cloroplastos de las células vegetales. La fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas.
llamadas luminosas y oscuras. Donde más interesante se desarrolla esta reacción química es en las hojas de las plantas verdes, y el oxígeno que se libera es aprovechado por nosotros para respirar. De hecho, sin plantas y sin este proceso químico, simplemente nosotros no existiríamos. Las reacciones químicas las podemos encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, al arder un cerillo se da una reacción de combustión, la respiración y mucho más. La química es fantástica. Te invitamos a observar la siguiente presentación. Las reacciones químicas, también llamadas cambios químicos o fenómenos químicos, son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias que son reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Toda reacción somete a la materia a una transformación química, alterando su estructura y composición molecular, a diferencia de los cambios físicos que solo afectan a su forma o estado de agregación, como sólido, líquido, gaseoso y otras propiedades físicas como color, densidad, magnetismo, etc. Los cambios químicos generalmente producen sustancias nuevas distintas a las que teníamos en un principio. Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza, sin que intervenga el ser humano, o también pueden ser generadas por el ser humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. Muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples combinadas mediante una o diversas reacciones químicas. Los cambios químicos suelen ser reversibles, ya que alteran la forma o el estado de la materia, pero no su composición. Por ejemplo, al hervir agua podemos convertir un líquido en un gas, pero el vapor resultante sigue siendo compuesto por moléculas de agua. Si congelamos el agua, pasa al estado sólido, pero igualmente sigue siendo químicamente la misma sustancia. Los cambios químicos alteran la distribución y los enlaces de los átomos de la materia, logrando que se combinen de una manera distinta, obteniéndose así sustancias diferentes a las iniciales, aunque siempre en una misma proporción, pues la materia no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. Si hacemos reaccionar agua y potasio, obtenemos dos sustancias nuevas, hidróxido de potasio e hidrógeno. Esta es una nueva reacción que normalmente libera mucha energía y por lo tanto es muy peligrosa. Las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas, es decir, fórmulas en las que se describen los reactivos y los productos obtenidos. A menudo se indican determinadas condiciones propias de la reacción, como la presencia de calor, catalizadores, luz, etc. De la reacción anterior tendremos ahora su ecuación química. Potasio más agua reacciona para producir hidróxido de potasio e hidrógeno molecular. Si tenemos una molécula de hidróxido de sodio más una molécula de ácido clorhídrico, al reaccionar obtenemos una molécula de cloruro de sodio más una molécula de agua. La ecuación química es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico produce cloruro de sodio y agua. La evidencia más grande de la importancia de las reacciones químicas es la propia vida, en todas sus expresiones. La existencia de seres vivos de todo tipo es únicamente posible gracias a la capacidad de reacciones de la materia que permitió a las primeras formas celulares de vida intercambiar energía con su entorno mediante rutas metabólicas, o sea, mediante secuencias de reacciones químicas que arrojaban más energía de la que consumían. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, la respiración está compuesta por múltiples reacciones químicas. Como pudiste observar, las reacciones químicas siempre producen compuestos distintos a los originales. Observa con atención cómo suceden los diferentes tipos de reacciones.
Las reacciones químicas son los procesos en los que la naturaleza de las sustancias denominadas reactivos son transformadas en otras denominadas productos. Esto quiere decir que se reordenan los átomos por medio de una ruptura de unos enlaces y la formación de otros nuevos. Se representan mediante una ecuación química de la forma A más B produce AB. En la primera parte de esta ecuación tenemos los reactivos y en la segunda parte nos encontramos con los productos. Existen las reacciones irreversibles y reversibles. Las reacciones irreversibles son aquellas que ocurren en un solo sentido, hasta tener una reacción completa, es decir, hasta que se agoten todos los reactantes. Y las reacciones reversibles son donde dicha reacción ocurre en ambos sentidos. Generalmente se lleva a cabo en un sistema cerrado. Por lo tanto, los productos que se forman interactúan entre sí para reaccionar en sentido inverso y así regenerar los productos. Existen 4 tipos de reacciones químicas inorgánicas, las cuales son reacción de síntesis de la forma A más B produce AB, de sustitución simple de la forma AB más X produce AX más B, de doble sustitución AB más XY produce AY más XB y de descomposición, que es AB produce A más B. Las reacciones de síntesis consisten en que 2 o más reactantes forman un solo producto. En este tipo de reacciones se libera calor, lo que quiere decir que son exotérmicas. Como ya conocemos, las reacciones exotérmicas son aquellas en las que se libera o en algunos casos requieren de calor, y las reacciones endotérmicas son las que necesitan calor para. A continuación mostraremos algunos ejemplos de reacciones por síntesis. En el primer ejemplo observamos la mezcla entre el bromo, el cual es un no metal, y el aluminio, que es el metal, produciéndonos cloruro de aluminio sólido. En nuestro segundo ejemplo nos encontramos con un no metal más oxígeno, lo cual nos produce óxido de no metal. Tenemos que si el carbono es combinado con una cantidad limitada de oxígeno, nos producirá monóxido de carbono. Pero si es combinado con un exceso de oxígeno, nos producirá dióxido de carbono. Colocamos una cantidad arbitraria de agua en el vaso de precipitado. Y posteriormente añadimos poco a poco el óxido de calcio. Y agitamos hasta obtener una mezcla homogénea. Las reacciones de sustitución simple son aquellas en las que un elemento de un compuesto reaccionan y el elemento sustituye al otro elemento del compuesto. En este experimento observamos la reacción entre un metal y un ácido, lo cual nos producirá una sal más un hidrógeno. Observamos la mezcla entre el magnesio más el ácido sulfúrico, el cual nos produce sulfato de magnesio más dihidrógeno. En nuestro segundo ejemplo de sustitución simple tenemos una mezcla entre metal y agua, lo cual nos produce óxido hidróxido metálico más hidrógeno. Tenemos que el aluminio más el agua nos produce óxido de aluminio más dihidrógeno. En este experimento observamos la mezcla entre un metal más una sal, lo cual nos producirá otra sal y otro metal. Tenemos que el cobre más el nitrato de plata nos producirá nitrato de cobre más plata. Las reacciones de doble sustitución son aquellas en las que 2 elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian sus posiciones formando 2 nuevos compuestos. En el procedimiento echaremos el hidróxido de sodio en un vaso, luego echaremos el ácido clorhídrico, que son 3 mililitros, y lo mezclaremos hasta que se disuelva. Luego de haber mezclado, lo pondremos a calentar. Esto hará de que libere hidrógeno y cloruro de sodio.
Al calentar el producto por punto de ebullición, el ácido clorhídrico en exceso no permite formar cloruro de sodio en estado sólido. En el siguiente experimento observamos una reacción de precipitación entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio, lo cual nos producirá cloruro de plata más nitrato de sodio. En este experimento observamos una reacción de precipitación entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio, lo cual nos dará yoduro de plomo más nitrato de potasio. Las reacciones de descomposición son aquellas que a partir de un compuesto se forman dos o más sustancias. En esta reacción, los átomos que forman un compuesto se separan para dar los productos. En este experimento, mezclaremos 2 gramos de dióxido de magnesio con 5 gramos de peróxido de hidrógeno. Y así observaremos cómo el oxígeno se separará del agua. En este video observamos la descomposición del carbonato de calcio, en el cual vertimos 3 gramos de carbonato de calcio en un tubo de ensayo. Realizamos el siguiente montaje y procedemos a calentar el tubo de ensayo hasta que se desprenda el dióxido de carbono. Noemí, creo que debes de comerte tu manzana antes que cambie de color. No te preocupes, Consuelo. Mira, cómo a esta mitad de la manzana que no le agregamos jugo de limón se ha oxidado, mientras que a la otra que sí le pusimos jugo de limón no ha variado su color. Esto se debe a que se dañan las células de la superficie y la fruta empieza a cambiar a color marrón al exponerse al aire. Esto se denomina reacciones enzimáticas y se explica de la siguiente manera. Cuando el polifenol oxidasa reacciona con oxígeno diatómico, producen melanina, que es la sustancia que genera el color marrón en la oxidación de la manzana. ¡Guau! Esto es maravilloso. Ahora que aprendimos cómo las frutas no cambian de color y se mantienen apetitosas. Así es. El científico Galileo Galilei decía que la naturaleza es implacable e inmutable y es indiferente si sus razones y acciones ocultas son comprensibles para el hombre o no. En nuestra vida diaria, las reacciones químicas suceden en muchos momentos. Por eso debemos estar atentos y entenderlos para aprovecharlos. Si quieres aprender más sobre estos temas de química, consulta a tu docente. Escanea este código QR donde encontrarás más contenidos. Recuerda visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para tener todo lo nuevo de Aula SEMS HD. Además, sigue nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por radio y televisión de Hidalgo. La química reacciona con tu vida. Sigue superándote. ¡Hasta la próxima! Hola, cuando consigas alguno de los objetivos que te has propuesto, recompénsate con cosas sencillas como un pequeño refrigerio, un descanso o hasta una palmadita en la espalda. Estas recompensas harán que te mantengas motivado y que durante tu tiempo de estudio seas más productivo. ¡Nos vemos!